Muy bien, muchas gracias a todos. Hoy día les tenemos una sorpresa, gracias a todos los que conectados ya a la sesión. Y hoy día la idea es que vamos a retomar una, una buena práctica que hicimos el año pasado, que fue reunirnos con algunos de los partners que son parte del ecosistema inmobiliario, ¿cierto? Y además la presencia de algunos clientes. Entonces yo voy a abrir la cámara ahora para que lo puedan ver. Aquí estamos se ven ustedes, ¿eh? Yo voy a aprovechar de abrir un poco el plano de la cámara, pero la idea es que hoy día vamos a conversar, ¿cierto?, con Daniela Lagos de Legal Broker, bienvenida. Claudia Patiño de Tu Firma Punto Digital, y nos acompaña también Eduardo Marcó. Gracias. Un activo participante en todas las charlas de CUT. También está Orlando Saror, que es hoy día el youtuber más famoso de nuestros clientes. Y además está Juan Andrés. ¿Cómo está, Juan Andrés? Bienvenido. Buenos días. Para hablar un poco de lo que es la firma digital, el proceso, las implicancias legales y cómo también la usan ustedes en el día a día, ¿cierto? Tenemos a la experta aquí que nos va a contar y que nos va a decir cuáles son las implicancias, qué es lo que necesitamos saber y todo eso. Y también, Juan Andrés, para que intervengas y nos des el punto de vista desde la herramienta, cómo la integramos y etc. ¿Se escucha bien? Queridos, levanten el dedito así, si es que se escucha bien, perfecto. Sí, muy bien, excelente. Vamos entonces, partamos el día de hoy. Claudia, cuéntanos un poco, partamos por lo básico, partamos por el hecho de saber cuáles son las firmas que hoy día más utilizan los corredores, para luego pasar, Daniela, al punto de vista legal y obviamente después terminar con ustedes, muchachos, para que nos cuenten un poco su experiencia de cómo la utilizan, qué tan fácil es y cómo funciona, digamos, en el día a día, ¿ya? Claro. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bienvenidos a todos los que están en este minuto conectados. ¿Qué les puedo decir? Nosotros tenemos una plataforma, somos partner de CUT, estamos integrados y nuestra plataforma tiene dos tipos de firmas que se utilizan normalmente para todo tipo de documentos, pero nos vamos a concentrar básicamente en lo que es corretaje de propiedades. Hay dos firmas que se utilizan, que son la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada. En el caso de la firma electrónica simple, esta se utiliza cuando quiero, por ejemplo, firmar un contrato sin ninguna otra implicancia mayor, es decir, yo le quiero, normalmente yo lo aconsejo cuando quieres hacer un contrato con tu madre, con tu familia, donde estás tranquilo y seguro que no vas a tener ningún conflicto, que es lo que queremos prever, y donde no hay grandes compromisos, pero sí se ocupa firma electrónica avanzada cuando tengo un compromiso mayor, donde quiero cubrir el contrato, blindarlo, queda blindado desde el punto de vista desde la firma en sí, porque la firma electrónica avanzada, según la ley 19.799, es completamente inoponible. Pero para que éste quede completamente capacitado en los aspectos legales y dentro de la ley Devuélveme mi casa, hay un segundo proceso que es autorización de firma. La autorización de firma nosotros la generamos desde una locación, que es una jurisdicción que está dentro de las que nosotros tenemos legalmente. La jurisdicción tiene que ver con no desde dónde está la persona o desde dónde vive la persona, sino que desde dónde va a firmar esa persona. ¿Por qué? Porque la firma en sí es una firma que tiene geolocalización. Entonces, nosotros a llevar el documento que ya fue inicialmente firmado con firma electrónica avanzada, lo entregamos al notario para que éste autorice la firma de cada firmante, que es la solicitud que finalmente haría que este blindaje completo haga que el documento no solamente se firme legalmente, sino que además quede dentro y sujeto a la ley Devuélveme a mi casa, perdón.
Yo creo que la Dani nos puede ahondar en el tema y luego volvemos con este ejercicio para yo contarles más sobre lo que es firmas y en qué documentos aplican, si les parece. Bueno, Dani. Sí. Con esta introducción de Claudio estuvo perfecto, porque así me permite explicar desde el punto de vista legal qué es básicamente o para qué tipo de contratos dentro del corretaje yo puedo firmar válidamente. Primero decir que una firma electrónica simple o la firma electrónica avanzada son perfectamente válidas. La diferencia está respecto al tipo de contrato que yo quiero firmar. Y según el tipo de contrato que yo quiero firmar, básicamente la ley es la que nos dice, este contrato se puede firmar de esta forma y este contrato se puede firmar de otra forma. En las órdenes de venta o mandatos de venta, órdenes de visita, carta oferta, carta aceptación, eso, si nosotros pensamos en lo práctico, se firman normalmente, o se firmaba normalmente, a través de una firma manuscrita. Entonces, el corredor iba con los documentos, todavía pasa mucho, y al contratar el servicio al cliente, firman manuscritamente. Eso hoy día se puede facilitar a través de la firma electrónica simple, por ejemplo, que tiene la misma validez que esa firma manuscrita. Y además, por otro lado, están documentos, otros tipos de contratos que requieren una seguridad, una certeza o una autentificación de la firma de la persona que la está haciendo mayor. Y ahí tenemos casos de contratos de arriendo, promesas de compra-venta, ¿no es cierto? En esos contratos la recomendación siempre es equiparar lo que uno hace presencialmente con el notario. Y esa es la firma electrónica, ¿no es cierto?, avanzada, o bien la firma electrónica avanzada con autorización notarial, que es lo que mencionaba Claudia. Ahora, no todas las plataformas que están en el mercado ofrecen ese servicio, y en ese sentido ustedes lo ofrecen y es un plus, ¿no es cierto? Porque efectivamente hay las mesas de compraventa se pueden firmar con firma electrónica avanzada sin necesidad de autorización notarial, pero el contrato de arriendo tiene esta normativa especial a raíz de la ley Devuélveme mi casa, donde hizo exigible que el contrato de arriendo se firme ante notario, ¿ya? Firmado ante notario, ahí recién se puede efectivamente acogerse el arrendador a la normativa de la ley Devuélveme mi casa, iniciando este juicio de cobranza al arrendatario que está moroso, y si el arrendatario no paga dentro del plazo que establece la ley, ¿no es cierto?, se le ordena el lanzamiento, que es sacarlo de la propiedad. Si tenemos casos también de contratos de arriendo que no pueden firmarse con esa autorización porque hay un problema base, por ejemplo, todos sabemos que para firmar un contrato de arriendo, el notario pide siempre tener a la vista el dominio vigente, ¿cierto? Pero vamos a tener situaciones donde no podemos acreditarle al notario con el dominio vigente. Por ejemplo, situaciones donde los dueños de la propiedad hoy día son herederos que no han tramitado, por ejemplo, la posesión efectiva, ¿cierto? Ahí vamos a tener varias personas, tenemos el dominio vigente todavía aparece a nombre de la persona que está fallecida, por lo tanto, en ese sentido, el notario no va a poder autorizar. Ahí lo importante es transmitirle al cliente. Ese contrato puede firmarse válidamente, no va a poder autorizarlo el notario, pero sí, por ejemplo, se puede firmar o con firma electrónica avanzada, ¿no es cierto?, que permite autentificar mucho mejor la firma de la persona. Súper importante, un paréntesis, que definiéramos qué tipo de verificación tiene cada una, porque la importancia y la diferencia entre una firma simple, que sí tiene un sistema de verificación, y una firma avanzada. ¿Por qué firmamos un contrato para que esté sujeto a la ley Devuélveme mi casa con firma electrónica avanzada y no simple? Y es el sistema de verificación. La firma electrónica avanzada, el sistema de verificación es con clave única, debes tener tus documentos de identidad al día, y además hay ciertas preguntas de un buró de seguridad, que son estas típicas cuando tú entras, no sé, a plataformas como del Servicio de Impuestos Internos, de qué año es el auto que tuvo color rojo, no sé, pues cuál es el apellido de su papá. Preguntas que solo tú puedes saber. La firma electrónica simple, que tiene que ver, y te doy el pase, que tiene que ver con el tipo de autenticidad, es más que nada la autenticidad de nombre, correo, IP, y desde donde se firmó lo ve directamente la firma electrónica avanzada. Son dos sistemas de seguridad, uno
más simple que el otro, por eso la diferencia entre poder firmar una orden de visita, que se puede firmar con firma simple, y un contrato de arriendo, que es obligatoriamente firmarlo con firma avanzada. Eso, quería hacer una acotación. Eso es súper importante porque al final hay muchas dudas respecto de cuál es la diferencia entre una y otra, y es que la avanzada participa en un proceso de certificación adicional, ¿no es cierto?, de la autenticidad de la persona que está firmando, y eso le da una mayor garantía de seguridad. Y además, no todos, o sea, solamente pueden otorgar firma electrónica avanzada los proveedores que están autorizados, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Economía. Se pasa por una calificación, una certificación especial, y por eso las notarías que tienen este convenio con las plataformas como ustedes, lo que exigen es, perfecto, yo puedo autorizar el contrato, pero necesito que ese contrato esté autorizado, o sea, está firmado con la firma electrónica avanzada, ¿ya? Y a lo que me refería respecto de los contratos que no pueden firmarse con la autorización notarial, porque, por ejemplo, tenemos estos herederos que no han tramitado todavía la posesión efectiva. En ese caso, podemos firmar el contrato con firma electrónica avanzada, por ejemplo, pero con la salvedad de que si hay un arrendatario moroso, el arrendador no va a poder acogerse a la ley de devuélveme mi casa, porque el tribunal va a rechazar esa presentación, pero sí va a poder acogerse al procedimiento normal, entre comillas, o el procedimiento sumario, ¿no es cierto?, que sigue vigente, pero con el problema práctico, ¿no es cierto?, que ese procedimiento dura muchísimo más la tramitación, ¿ya? Entonces estamos hablando de una tramitación de 1 año versus la tramitación de la ley de devuélveme mi casa, que está en un promedio entre 3 a 5 meses, ¿ya? Más o menos, ¿cierto? Eso es más o menos la diferencia. Y ustedes, digamos, como usuarios, generalmente, ¿cómo se ven enfrentados a esta situación, digamos, en la que acaba de escribir Claudia y Daniela? Mira, lo que pasa es que yo ocupaba o alcanzó a ocupar harto el tema de la firma electrónica con protocolización ante notario. Y dejé usarlo después de unos rumores y personas que habían tenido problemas en algunos tribunales o algunos juzgados que no validaban el contrato y seguramente por lo mismo devolver mi casa y todo ese tipo de cosas. Entonces, finalmente, si no es estrictamente necesario que sea a través de una firma, de firma digital, porque los firmantes les complica mucho por distancia, trato de hacerlo presencialmente y subiéndolo después de la notaría, lo suben digitalmente. Entonces, igual queda digital, pero la firma es presencial. Y es por algo que también me explicaron en alguna de las charlas que sabía que no es lo mismo firmado ante notario que autorizado por notario. Que en el fondo es porque la protocolización es autorizada por notario, pero no es ante el notario porque no es delante del notario. Y ahí es donde está un poco el tema legal, que lo puede explicar más Daniela, pero me aclaró un poquito más el tema cuando lo escuché. Daniela, fíjate que a mí me preguntan mucho eso, y siento que dentro de la verificación de identidad que hace la firma electrónica avanzada, la más importante para el notario es la geolocalización. Sí. Lo que pasa es que para tomar lo que mencionó Orlando, cuando uno ingresa a una plataforma que ofrece servicios de firma electrónica, en general hay mucha información o muchos tipos de firma, y también la participación del notario en esa firma es variable. Entonces yo puedo elegir diferentes tipos de documentos, diferentes tipos de certificaciones, ¿no es cierto?, que hace el notario. Una certificación o un tipo de intervención del notario es directamente firma electrónica, que puede ser simple o avanzada, pero con certificación notarial. Después está con protocolización notarial y con autorización notarial. Me dan esas 3 opciones en general, no todas las plataformas, pero hay plataformas donde yo tengo esa diversidad. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia entonces entre una certificación, una protocolización y una autorización? En concreto, la certificación, el notario solamente certifica, ¿no es cierto?, que tuvo a la vista ese documento,
¿ya? No hace nada más respecto a ese documento. Lo tuvo a la vista y lo certifica, y con eso, cuando uno recibe el documento, muchos clientes dicen, pero acá está con notario, o sea, yo lo pasé por notaría. No, es una certificación. Por eso es siempre importante ver lo que dice el documento, ¿no es cierto?, cuando viene con esta certificación del notario. Después está la protocolización, que se ocupa muchísimo también. La protocolización lo que hace es, tenemos un contrato, ¿no es cierto?, que firmamos, por ejemplo, acá todos estamos, Orlando, firmamos un contrato de arriendo acá, en esta oficina, y eso es un instrumento privado, y yo lo llevo al notario, y le digo, notario, usted incorpórelo a su registro público, y cosa de que cualquier persona pueda obtener una copia de ese documento. Entonces el notario lo que hace es, toma el documento y lo incorpora al registro, no verifica cédula de identidad, nada, ¿ya? Es como tener una copia del mismo documento, del Una mismo copia del contrato. mismo documento, justamente, Exacto. y que va a ser pública porque cualquier persona va a poder acceder a ese documento. Se hace por temas de publicidad. Y la tercera es la autorización propiamente tal, que es lo que exige la ley de vuelve en paz. Entonces, la autorización es lo que va a permitir acogerse a la ley, y por eso hay muchísimo desconocimiento. También hay notarías que trabajan con este sistema de protocolizar, ¿no es cierto?, documentos que se han firmado en una oficina para darle facilidades a los clientes, pero en concreto, si está protocolizado, no cumple con la ley de vuelve. Oye, Dani, y sería interesante contarle a la gente que se conectó, que nos ve, ¿cuál es la diferencia? Porque también me lo preguntan mucho, pero creo que los aspectos legales es mucho más certero, tu speech. ¿Cuál es la diferencia entre que un notario firmó ante mí, que sería el equivalente en una autorización de cada firma? Porque el notario no puede decir, sí, esta persona firmó ante mí, pero sí acredita cada una de las firmas del contrato. Cuando hay firma electrónica. Cuando hay firma electrónica. Ya. Cuando uno va a notaría, ¿cierto?, las partes van a firmar un contrato de arriendo, por ejemplo, la notaría lo que hace, o el notario a través de su funcionario, ¿no es cierto?, es tomar las cédulas y revisa si las personas coinciden con la persona que aparece en el contrato. Si eso es así, el notario lo que hace es certifica y dice, autorizo la firma de don Orlando Saror, ¿no es cierto?, con fecha tanto. ¿Ya? Esa es la autorización notarial. O sea, el notario tuvo la vista de la cédula, verificó que eran las personas, lo autoriza. Con la firma electrónica avanzada, que es lo que los notarios al final exigen para poder entregar esta autorización, yo también tengo, como pasa por estos controles de identidad, que son mucho mayores, ¿no es cierto?, respecto de la firma electrónica simple, pasando por estos controles de identidad, el notario dice, uno, yo tengo la certeza de que es esta persona, y segundo, con la geolocalización, yo puedo acreditar que yo con notario de, ¿no es cierto?, Las Condes, tengo jurisdicción para autorizar los contratos que se firmen en Las Condes. Por lo tanto, si esa persona, por la geolocalización, me aparece que está firmando desde Las Condes, yo puedo autorizar. Es decir, un contrato, para conocimiento de los oyentes, un contrato que se firma y las partes, una está fuera de Chile, la otra dentro de Chile, puede firmarlo con firma electrónica avanzada, pero no existe jurisdicción fuera del país. Entonces, un contrato que se firma entre partes donde no hay jurisdicción, solamente se puede firmar con firma electrónica avanzada, quedando legalmente firmado, porque la firma electrónica avanzada es inoponible, válida e inoponible, pero no se puede hacer. Esa es la pregunta que voy a hacer. Adelante. Básicamente, si una persona está en el extranjero, en este caso, no sería válido. Es válido el contrato, lo puede firmar por firma electrónica avanzada, pero no podría autorizarlo el notario. Y en esos casos los notarios solo lo que hacen es protocolizarlo. Entonces no podría acogerse en ese escenario a la ley de vuelve de mi casa. Pero el contrato es perfectamente válido y ante un conflicto
tendría que ir por el otro camino del juicio más largo. El juicio anterior, o sea, antes de la ley de voluntad. Es más largo, Claro. pero igual es igualmente válido y seguro porque la firma es inoponible. No así si firmaran un contrato de arriendo con firma electrónica simple. Es oponible. Ahí hay que, y nuestra abogada nos va a contar todo el sistema de peritaje, todo lo que se tiene que hacer para poder, porque el juez puede decir, bueno, el firmante indica que este contrato no fue firmado por él y hay todo un proceso. En cambio, en una firma electrónica avanzada, el firmante puede decir, no, señoría, yo no firmé, y el juez va a decir, lamentablemente está firmado con firma electrónica avanzada, y esto indica que usted sí fue quien firmó. Aquí tenemos, se prendió un poco el debate también en el chat, así que, y en la misma transmisión. De hecho, Lorena, puedes abrir tu micrófono para que nos haga una pregunta, y también tenemos una pregunta de Luis Espinosa, y de Not Brothers, pero vamos a partir con Lorena. ¿Cómo estás, Lorena? Ok, muchas gracias. Buenos días, sí, muchas gracias por la charla. Mi duda es necesariamente con el tema del documento de la promesa de compra-venta e instrucciones notariales, porque justamente me hizo la notaría una pregunta si era escritura pública o documento privado. Entonces yo dije, bueno, si un documento privado debería ser, ¿es una certificación o una protocolización? ¿O qué firma es lo que va ahí? Esa es mi duda. ¿Y qué, si es un documento de escritura pública o documento privado? Muchas No gracias. sé si Gracias, se Lorena. explicó. Una contrapregunta, Lorena. ¿Ibas a firmar ese documento en notaría o a través de Sí, firma en notaría, presencial. Ok. Presencialmente, uno puede firmar un documento o una promesa de compraventa y un contrato en general a través de distintos tipos de formas, ¿cierto? Está el instrumento privado autorizado, la protocolización, que ya comenté que es lo que era, y además está la escritura pública propiamente tal. La escritura pública es el mayor grado de certeza, ¿no es cierto?, y seguridad en cuanto a determina el notario a través de la escritura pública la fecha, hay fecha cierta, las declaraciones de las partes, quiénes son las partes, y no admite prueba en contrario, ¿ya? Este tipo de documento o forma de otorgar el contrato, la ley exige que ciertos contratos se otorguen de esa forma. Por ejemplo, la compraventa de inmuebles siempre tiene que hacerse por escritura pública, ¿ya? Y es el único documento o forma de otorgar un contrato que no puede hacerse a través de firma electrónica, ¿ya? Solamente tengo que hacerla presencial ante el notario y ante el mismo notario. ¿Cuándo es recomendable firmar una promesa de compraventa, por ejemplo, o un contrato de arriendo por escritura pública? No en todos los casos, ¿ya? Porque en general, como estábamos conversando, son plenamente válidos en los casos de firma electrónica avanzada o en los casos de autorización notarial. Pero cuando existen riesgos adicionales asociados al negocio, como por ejemplo en la compraventa o en la promesa de compraventa, cuando existe un pago anticipado del precio o cuando se va a hacer una entrega anticipada de la propiedad, o cuando estoy firmando, por ejemplo, un contrato de arriendo con promesa de compraventa, que significa que el comprador va a arrendar la propiedad por 6 meses, por un año, donde hay un riesgo asociado, ¿no es cierto?, de que ese comprador no cumpla con las rentas y después no concrete el negocio. En ese caso, la recomendación es asegurarnos adicionalmente con esta escritura pública, cosa de que en un juicio, en contexto de un juicio, yo voy a poder, no parto del nivel de empezar a discutir sobre quién firmó o no firmó ese documento, sino que parto desde otro piso con la escritura pública, ¿ya? Y en los contratos de arriendo, generalmente cuando son contratos de arriendo a plazo largo, ¿no es cierto?, cuando son contratos de arriendo de tipo comercial, tipo industrial, en ese caso se recomienda hacerlo por escritura pública porque tiene ciertas implicaciones adicionales, ¿ya? Eso es como muy... Perfecto. Mira, aquí también Luis Espinosa nos habla acerca de un tema más relacionado con la plataforma, pero quiero saber, Luz María, si es que
levantaste la mano relacionado también con este tema para no irnos, ¿cierto? Y no irnos todavía, quizás profundizar un poco más en lo que estaba explicando Daniela. Luz María. Sí, Si habías levantado la mano, ¿tiene relación con lo que estaba hablando Daniela? sí, para ver si me quedó claro. Si yo firmo una promesa de compraventa bajo protocolización, no me sirve si después alguno se arrepiente, porque eso no me sirve como herramienta legal. Sí te sirve, sí te sirve. Lo que pasa es que uno, cuando está firmando un documento electrónicamente, la idea es poder equipararlo a lo que haces presencialmente cuando vas a cualquier notaría, ¿ya? Entonces, pensando que tu pregunta va desde lo electrónico, ahí la recomendación es que si la promesa de compraventa la estás firmando electrónicamente, sea igualmente autorizada, ¿ya? Si no se puede, se hace protocolizada, pero no significa que no me sirva, porque igualmente hay una certificación notarial, ¿ya? Lo que pasa es que voy a partir, digamos, de una base distinta que con la autorización. En la protocolización el notario no verifica la identidad de las personas, en la autorización sí. Esa es la diferencia, básicamente. Perfecto. Bien, Luz María, ahí está. Igual es válida ante un juez si hay algún juicio, digamos. Sí. Ah, perfecto, ya. Ya, gracias. Antes de pasar a los comentarios, quería preguntarte, Eduardo, si tienen algún comentario que agregar o alguna pregunta que te haya surgido en esta conversación. La verdad que algunas cosas que ya se han respondido. Personalmente lo utilizo básicamente las firmas cuando las partes les complica mucho, ¿no es cierto?, geográficamente reunirse, que yo diría que es la gran ventaja, digamos. También hay un tema etario referente a los clientes, ¿no es cierto? Evidentemente que las personas mayores prefieren, ¿cierto?, firmarlo. Y además que hay un tema detrás, digamos, que es conocer a la contraparte, porque muchas veces tú estás tramitando, ¿no es cierto?, gestionando un contrato de arriendo. Las partes están aquí, digamos, afuera, digamos, del juego. De alguna manera, el punto de encuentro físico es cuando los reúnes de alguna manera en notaría o, a su efecto, en la entrega, digamos, muchas veces formal, digamos, de la propiedad. Por eso que ahí el corredor tiene que manejar, ¿no es cierto?, ecualizar con quién está tratando, etcétera, etcétera, digamos. Y después te puedo hacer una consulta, digamos, pero esa es básicamente mi experiencia con respecto a y en relación a los usuarios, cuando tú los pones, digamos, en esta posibilidad de hacer una firma, ¿cuál es la principal queja o pregunta que te hacen? Básicamente, bueno, como te digo, las personas más jóvenes entienden perfectamente el proceso, inclusive lo tienen súper asimilado, digamos, ¿ya? Por lo tanto, eso fluye. El tema de las preguntas, digamos, y la desconfianza vienen, digamos, de las personas que efectivamente no manejan o no tienen incorporada esta tecnología. Por lo tanto, claro, hoy uno tiene, y súper buena la aclaración que hiciste, porque a veces incluso como corredor yo no sabía esa distinción, digamos, que tú mencionaste, de protocolizar, digamos, de autorizar ante mí, etcétera, digamos. Pero eso básicamente te podría decir, digamos, que la persona, como dice, mis ojos te vean, digamos, y como te digo, y la relación con su cliente, ¿no? Eso es. Ahora, una de las cosas que me dio clara que dentro de... yo siempre sabía que el contrato era válido, de hecho, con la ley antigua podía ser firmado de cualquier forma y siempre era válido. Lo que pasa es que el medio probatorio era mucho más lento porque antes había que en el fondo probar la firma, que era lo que decía él. Pero aclarando un poco lo que hablaba la niña Luz María, creo que se llama. Mira, lo que pasa es que lo que hay que tener claro es que en los dos tipos de firmas, la protocolizada y la firmada ante el notario, son varias iguales. Lo que pasa es que el problema es que la que está protocolizada y no firmada ante el notario no va a poder aplicar la ley y te vuelve mi caso, aunque sea reiterativo, pero eso es el único defecto, entre comillas,
y que uno tiene un proceso, la Daniela va a decir cuántos son los plazos, pero uno entrega hace 5 meses por el ahora y el otro hace cuánto puede durar, años. Un año, sí. Sí, eso es lo que interesa. Y Juan Andrés, desde el punto de vista de la plataforma. Y antes que nada me gustaría tocar otro tipo de documentos, que se ha hablado mucho de la promesa, del contrato de arriendo, pero hay documentos que son bastante importantes como la orden de venta, la orden de arriendo y la orden de visita, que pueden marcar de buena manera o de mala manera todo el proceso. Entonces, ahí también me gustaría que Daniela nos comente un poco de los alcances legales de cuando firman y con qué firma lo deberían hacer. La orden de visita y la orden de arriendo. ¿Y qué documentos finalmente, para aportar un poco a tu pregunta, qué documentos, que son menos, pero existen, no se pueden firmar con firma electrónica? Los documentos que no se pueden firmar con firma electrónica, como les comentaba, es la escritura pública. O sea, todo lo que tenga que ser otorgado por escritura pública, Además no hay de ninguna ese, posibilidad. Por ejemplo, la compraventa de inmuebles, el mandato, ¿no es cierto?, que se tiene que otorgar para vender o para comprar un inmueble, tampoco puede ser con firma electrónica ni avanzada. Un testamento, por ejemplo, si nos vamos ya con el contrato de sociedad. Pero, para el corretaje, esos son como los clásicos: la compraventa de inmuebles y el mandato, para vender o para comprar. Ahora, respecto de estos documentos iniciales, ¿no es cierto?, y si hacemos un paralelo entre lo que pasa en la práctica, cuando el corredor va, ¿no es cierto?, capta a un cliente sobre una propiedad, en el sitio, ¿no es cierto?, generalmente lleva la orden de venta de ese cliente, esta es la orden de venta, fírmela, ¿no es cierto? Esa firma manuscrita, y muchos llevan también su huellero para poder tener una mayor certeza, ¿no es cierto?, una mayor seguridad, ese documento tiene exactamente la misma validez que la firma electrónica simple, ¿ya? Entonces, ustedes, la orden de venta o la orden de visita que firman a través de la firma electrónica simple tiene exactamente la misma validez, ¿ya? ¿Qué es lo que implica eso? Que en el caso de un conflicto con una de las partes, porque efectivamente se saltaron al corredor o se desistieron, ¿no es cierto?, del negocio, lo que siempre nosotros recomendamos es primero asegurarse de que esa orden de venta, esa orden de visita y después, ¿no es cierto?, la carta oferta de aceptación tengan todos los elementos en las cláusulas, ¿no es cierto?, que permitan ante un conflicto poder ejercer algún tipo de acción, por aplicar una multa, algo así. O sea, que contenga esa consecuencia. Si la orden de visita, la orden de venta no dice nada, dice solamente, es la propiedad, esta es la comisión y listo, nunca voy a tener ninguna herramienta para hacer un cobro, ¿no es cierto?, o poder cobrar alguna multa. Muchos nos dicen también, bueno, pero si tengo un conflicto, la única opción es tener que iniciar un juicio, y eso es totalmente cierto. Y con lo que implica un juicio, ¿no es cierto?, en cuanto a costos, en cuanto a que no voy a saber cuál es el resultado del juicio, pero siempre es importante que esté el documento base con esta circunstancia, porque puede que tenga un negocio que la comisión no amerite el inicio de un juicio, pero también puede ser que tenga otro negocio donde efectivamente la comisión involucrada sea, ¿no es cierto?, bastante importante y por eso me convenga iniciar un juicio. Si yo no tengo esa alternativa, voy a quedar totalmente desprotegido. ¿Qué es lo que pasa con estos documentos con firma electrónica simple? Que, al igual que los firma manuscrita, yo para iniciar un proceso de juicio, tengo que primero acreditar que la persona que firmó ese contrato es la que efectivamente aparece, ¿no es cierto?, en el documento. Y para eso tengo que pasar por lo que mencionaba Claudio, ¿no es cierto?, procesos de peritaje, para acreditar que la firma corresponde a esa persona. Por eso, si está la huella, una adicional, una verificación adicional. Y en la firma electrónica simple, y tú nos puedes comentar más, Claudia, de qué establece la plataforma para igual verificar
mínimamente, ¿no es cierto?, la identidad de la persona, cosa de que esta persona después no pueda negar la firma, ¿ya? Y que ante un tribunal yo pueda acreditar que esa persona efectivamente es la que firmó. Versus la firma electrónica avanzada, que sí pasa por otros medios de verificación de la identidad mucho más complejos y que eso no admite ninguna prueba en contrario. ¿Ya? Esa es básicamente la diferencia. La firma electrónica simple, los medios de verificación de identidad son primero que nada el correo. Ambas, simple y avanzada, entregan un certificado de firma donde aparecen los datos, en este caso de la simple, los datos del firmante, nombre, correo, la IP, el registro de la hora y la fecha en que se gestionó la transacción del documento, qué sé yo, contrato de arriendo, cualquiera que este sea. Y lo había comentado anteriormente que la firma electrónica avanzada tiene otros sistemas de verificación de identidad que son, creo que 4, si mal no recuerdo, porque se introdujeron el segundo factor, que tiene que ver con códigos numéricos creados por ti, que son muy fáciles porque te dan elección entre el número 1 y el 9 y tú ingresas 2 códigos y después te llega a tu correo, verificando el correo también, un código que tú tienes que ingresar. Entonces hay en la firma electrónica simple y avanzada, yo creo que la diferencia es que una es con clave única, que es la firma electrónica avanzada, con preguntas de seguridad, y en qué se distingue una de otra, en que la firma electrónica avanzada también tiene geolocalización. La firma electrónica simple entonces tiene nombre, correo, IP, día y hora en que se hizo la transacción. En ese caso sí va a tener el IP, por ejemplo, que igual un elemento de prueba frente a un tribunal. Es un elemento absoluto de prueba frente a un tribunal. Claudia, hay dos cosas que están preguntando aquí en el chat. Dice Luis Espinosa, yo tuve problemas con una autorización y además por mi ubicación no se podía, porque no había notarios en convenio. ¿Cómo se podría solucionar algo de este tipo? ¿Cómo lo podemos solucionar teniendo más notarios en convenio? Nosotros en este minuto abarcamos un 50, estamos casi al 60 en realidad, por ciento del país, y esperamos de aquí a fin de año que nuevos notarios se integren a la red de notarios que tenemos actualmente. El problema es que si tú estás, por ejemplo, en Arica no tengo jurisdicción, entonces sí, yo les explico a todos nuestros clientes, porque muchos confunden una jurisdicción para que el notario autorice la firma con donde yo estoy viviendo. Pero si yo vivo en Las Condes, pero en este minuto estoy en Arica, en Las Condes sí hay jurisdicción, en Arica no tengo, y les entrego un link para que ellos revisen las jurisdicciones activas. Entonces, ¿qué significa? Que si yo vivo en Arica y estoy en Santiago y pasé por Las Condes, tengo jurisdicción. La cosa es desde donde firmo. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque va a aparecer la geolocalización, que es la verificación del notario de la jurisdicción desde donde se firmó el documento, va a aparecer que es en Las Condes, independiente que el firmante viva en otra región. Se indica en el contrato incluso, se pone que la dirección del firmante es en Arica, pero está de paso en Las Condes. Exactamente. ¿Cuál es la solución? Que más, y nosotros hacemos todo un trabajo de hormiga para que más notarías se integren a nuestra red de notarios, y esperamos que de aquí a fin de año tener por lo menos un 80 a 85% de nuevas notarías en nuestra red. Y Luis, que seguramente está, por favor, ahí le damos, abre el micrófono más. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Interesante toda la conversación, pero como les comentaba, cuando yo tuve ese problema, me tuvieron aproximadamente un mes supuestamente esperando a la firma del notario, que finalmente nunca autorizó porque no tenía jurisdicción y se le había terminado el convenio. Me causó varios problemas con los firmantes, ustedes entenderán. Pero en concreto, lo que me dijeron fue que no tenían jurisdicción acá donde yo vivía. Yo vivo en Santa Juana, la 8ª región,
y tenía que firmar con un notario de Concepción. Entonces no tenía jurisdicción acá. Y esa parte fue la que me confundió finalmente, por lo cual yo dejé de hacer firmas digitales, en este sentido. Firmas a distancia, utilizar esta herramienta. Pero me interesaría eso, pues, saber cómo se soluciona, cómo lo puedo hacer para poder tomar este tipo de plataforma y utilizarla en mi trabajo. Yo, por ejemplo, ahora tenía un cliente que es de Arica, pero él está viviendo acá, en mi zona, no sé si me entiende. Entonces, quería arrendar su propiedad en Arica, pero no sabía si ofrecerle o no el servicio, porque no sé si se puede o no se puede finalmente. Esa confusión se me generó. Sí, normalmente nosotros, porque no todos manejan lo que es jurisdicción en sí, entonces normalmente le pedimos a la jefa o a los encargados de la plataforma CUT que los contacten conmigo y yo les explico bien de qué se trata, porque hay una diferencia entre jurisdicción y donde vivo, no tiene nada que ver, es desde donde firmo mi documento, y yo les entrego la información de si tenemos en la localidad desde donde se quiere firmar, si tenemos jurisdicción válida o no, y les doy alternativas porque algunos dicen, pues yo quiero que este contrato se consolide con todas las leyes del mundo y quede bien blindado, entonces para eso soy capaz de irme a una jurisdicción que esté cercana a donde yo me encuentro actualmente. Muchos clientes lo hacen de esa forma. Y si no, está la alternativa de protocolizar el documento, que no estaría, como nos explicó Dani, dentro de la ley de Vuelve a mi casa, pero sí estaría legalmente firmado. Perfecto. Claro. Luis. No, me quedó súper claro. Me quedó bastante claro. Qué bueno. Gracias. Dale, antes de darle la palabra a Delia. ¿De lo mismo? Bueno, ok, dale. Mira, yo firmé hace poco una compraventa en que la persona está viviendo por 3, 4 años en Valdivia, pero yo en la compraventa le puse que para efectos de este documento su residencia era acá en Santiago. ¿Eso no vale si toman la geolocalización? No vale, porque como lo explicamos, la jurisdicción es de donde yo firmé. Puedo vivir en Estados Unidos, o sea, tener residencia en Estados Unidos, y justo yo estoy en Chile, en una jurisdicción válida, y da lo mismo desde donde vivo o desde donde dice el contrato, que lo comentabas recién. Son dos cosas distintas, la jurisdicción y firma desde jurisdicciones de donde yo estoy en este minuto para firmar el documento. Eso es lo que captura como geolocalización y es el método de verificación de localidad que tiene el notario para decir si está dentro de jurisdicción. Ya. No sé si Dani Claro, quiere... pero ahí cuando yo protocolizo, el notario no sabe de geográficamente dónde estoy. En el momento en que tú firmas el documento... Estoy hablando de la firma digital, digamos. Estamos hablando de la firma digital. De la electrónica avanzada. Sí. En el momento en que tú firmas con firma electrónica avanzada, ¿cómo sabe el notario la geolocalización? Porque el registro de la firma electrónica avanzada, al abrirlo, aparece desde donde firmaste. Aparece completo el detalle desde donde se firmó. Entonces, es así como él lo sabe, no solamente una firma, sino que la firma indica desde dónde estaba esa persona al momento de firmar. Entonces, es algo que, mira, bien honestamente me ha ocurrido en algunas ocasiones que las personas dicen, ¿qué importa? Tuve un cliente que le hacemos todas las salvedades y todas las preguntas al momento de iniciar la gestión, porque obviamente queremos que esta se realice de forma correcta. Desde qué localidad firmas tu contrato de arriendo, también era un contrato de arriendo, desde Providencia. Perfecto, podemos firmar con firma electrónica avanzada y el notario va a autorizar tu firma sin problema. Pero resultó que al ver la geolocalización él se encontraba en España. Fue
una decepción para él, pero un tirón de orejas porque por algo se pregunta desde qué lugar tú firmas y se le explica al cliente que es una jurisdicción válida. Entonces, lamentablemente, esa gestión se perdió y hubo que hacer nuevamente el trámite, pero para protocolizar, no para autorizar firma. Eso fue rechazado por el notario porque ellos tienen forma de acreditar que la localidad está dentro de una jurisdicción. No es como decir, da lo mismo, total, si estoy en Arica y no tienen, ya firmo desde Arica. ¿Y si fuera protocolización solamente? ¿Me sirve poner que la persona está en fondo, para efectos de este contrato, tiene residencia acá? Para la autorización de firma es importante la geolocalización. Si bien en la protocolización la firma electrónica avanzada también indica desde qué región o comuna o desde qué lugar tú firmaste, no es necesaria, porque esto es para hacer una copia del documento. ¿En qué se basa el notario? En la firma electrónica en sí, los métodos de seguridad, si esta persona es quien dice ser, y para que lo explique con mayor tecnicismo, Dani es la persona. Sí, pero lo explicaste perfecto. Ah, gracias. Efectivamente es así. Para la protocolización, si yo voy a firmar un documento con firma electrónica avanzada, voy a tener la verificación de identidad más la geolocalización, ¿no es cierto? Para la protocolización no requiero estar dentro de la jurisdicción firmando. Sí es importante para la autorización notarial. Eso es. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Dale. Delia, te ofrezco la palabra antes de cambiar el tema porque tenemos una pregunta ahí, pero creo Delia que está más o menos en la misma. Ya. Hola, buenos días a todos. Sí, no es fácil el tema de este tema, lo estaba como analizando y es verdad que de repente uno cree, dice, total, dice, no se van a dar cuenta. Y por algo creo que ahí me cuadra que por algo se demora 48 horas en salir el documento si está efectivo o no, ¿verdad? Me imagino que será por eso, porque hay un cierto análisis. Entonces, a mí sí siempre me preocupó esa parte, porque como algunos saben y los que no saben, yo soy de Viña del Mar y siempre a veces mi cliente que está arrendando o comprando en Viña del Mar me firma en Santiago. Y cuando leí esto ahora, cuando salió dije, pucha, no vaya a ser cosa que yo esté haciendo una gestión que no esté bien realizada, ¿te fijas? Pero bueno, con lo que acaba de exponer, bueno, se me fue el nombre de esta otra chica, me queda claro que sí estaríamos dentro de ley, dijéramos, por decir algo. Ahora, yo no sé si ya ustedes lo dijeron o yo entré, bueno, que igual me costó un poquito entrar, sobre el tema que hay firmas como la no avanzada, ya, la simple por decir, y inclusive en alguna otra plataforma, que yo he firmado con varias plataformas digitales, entonces no te piden o no te exigen el certificado de dominio vigente. Entonces, yo de un tiempo a esta parte, lo primero, cuando ya comienzo a hacer un arriendo y veo que ya va sobre bien calentito, disculpen la palabra, pero eso es como media de corredores, que ya el negocio está como para cerrar, yo voy inmediatamente pido el certificado de dominio vigente. ¿Sigue acá siendo tan importante el certificado de dominio vigente para el tema de porque alguna abogada o de algún lugar lo saqué, porque en el tema de devuélveme mi casa, tenemos que certificar que esa persona, obviamente, era el dueño de esta casa, ¿verdad? Sí, esa es una exigencia, ¿Delia? Delia. Delia, esa es una exigencia, efectivamente, que realizó la ley de devuélveme mi casa, y a partir de ese momento, cuando el notario autoriza el contrato, tiene que tener a la vista el dominio vigente. Entonces, para responder a tu pregunta, si el contrato se va a firmar con firma electrónica, hay que firmar con firma electrónica avanzada y además con autorización notarial, y para eso dentro de los elementos que te va a pedir la plataforma va a ser efectivamente el dominio vigente. Sí, pero eso no quiere decir, y tampoco, bueno, nos resguarda al minuto de que nosotros vayamos a hacer una demanda y todo lo demás, ¿no? Eso ya implica otro tema. Pero eso lo que resguarda es que ante una situación de morosidad de la parte arrendataria, el dueño, arrendador, pueda acogerse a la ley de devuélveme mi casa. Perfecto. Sí.
Pero cuando no te quieren pagar, ya me pasó. Ya, ok. Gracias, Delia. Bueno, y los brokers, antes de volver a la mesa, ¿cierto? Con Orlando, con Eduardo y con Juan Andrés, pregunta qué validez tiene ahora se soliciten el certificado de dominio. Un poco, me parece que va un poco a lo mismo que estaba hablando de ella. Sí, es efectivamente, como le comentábamos a Delia, efectivamente, dado la normativa de la ley de vuelo en mi casa, se exige tener a la vista el dominio vigente para poder autorizar, para que el notario autorice el contrato. Y ojo que no tiene que tener caducidad, es decir, si ya está sobre 30 días, porque siempre te piden con un máximo de 30 días que esté en vigencia. Si vas a presentar un dominio que lo sacaste hace 4 meses, no está en vigencia, independiente de que la propiedad sea de la persona, tiene que ser un dominio vigente. Por algo que se llama vigente, actualizado en el minuto. Exacto. Muy bien. Volviendo aquí al panel, Eduardo, tenías una pregunta también. Sí, no, dentro de la idea, bueno, ahí surgen cosas, digamos, interesantes, digamos, de lo que tenemos nosotros, justamente los documentos, digamos, que, ¿cierto? Que la orden de visita, que, ¿no es cierto?, el cierre de negocio, etcétera, digamos, quizás de mañana generemos un documento, digamos, centralizado, digamos, para analizar trazabilidad, digamos, de la operación. Bueno, ahí, digamos, como la idea que uno puede mirar, digamos, a la mesa, digamos, ¿no? Porque todos estos documentos al final se van enredando, digamos, y muchas veces, y digo, yo cometo el error, digamos, de no ser acucioso, porque a veces el tiempo te pilla. Entonces, todo este tema, digamos, de las firmas, que por cierto ayudan mucho, digamos, de repente uno las obvia, pero sin duda que no es una práctica que pueda aconsejar, digamos. Mira, básicamente, yo mi pregunta, y que me pasó, y quizás, pero es que es importante relacionarla, que me ocurrió en un caso, digamos, de las personas, justamente de los herederos. ¿Ya? Brevemente, la propiedad estaba, ¿no es cierto?, vivía una de las herederas, digamos, y se había hecho un contrato de arriendo. Por supuesto que el tema siguió, digamos, y no empezaron a pagar los arriendos, etcétera, digamos. Resulta que después de mucho tiempo supimos que la persona que vivía ahí, como una de las herederas, ella había firmado un contrato de acto aparte. Y lo comento porque se fue a juicio, ¿ya? Y en este caso, la jueza, la persona, en este caso el tribunal, y aquí no lo sabía, digamos, me enteré, digamos, que hay una convención tácita en el caso, digamos, de que esta persona haya firmado, ¿cierto? Dijo, bueno, ¿qué estamos reclamando acá? Si al final esta otra persona firmó un nuevo contrato, ¿no es cierto? Y ahí salió la sorpresa, digamos, que de alguna manera le estaban pagando, digamos, no sé si le estaban pagando o no, digamos, ahí queda siempre la duda. Ella Entonces, firmó un nuevo contrato o sea, un le nuevo arrendó contrato. la propiedad a otra persona. Exactamente, Su arrendo. exactamente. Entonces ahí, digamos, ¿qué pasa en esos casos? Porque la otra persona que era dueña de, digamos, también estaba, porque vivía en otro lado, etcétera, digamos, No tenía la información. no tenía información. Entonces, al final, bueno, se tuvo que negociar, ¿no es cierto?, seguramente con el abogado, y finalmente se resolvió, pero a costa, digamos, de no pagar lo que se debía, en fin, una serie de cosas de vericuetos, pero que es increíble cómo al final te vas enterando. Entonces, al final, ¿cuál es la mirada, digamos, de los tribunales con respecto a estas cosas? Porque, bueno, la otra persona, digamos, al final dijo la jueza, bueno, si estaba firmando un nuevo contrato, es el barrio, y quizás el otro perdió fuerza, ¿no es cierto?, pero no hubo consentimiento, digamos, de la otra parte. Entonces, no sé si ahí Sí. puede... Bueno, hay varias cosas, pero para ser muy precisa, cuando uno celebra un contrato de arriendo, generalmente los contratos incorporan una cláusula que dice que está prohibido subarrendar la propiedad, ¿ya? Que ese es en este caso, ¿no es cierto?, que el arrendatario le subarrienda a otro arrendatario. Pero no impide que en la práctica efectivamente la persona lo haga, y pasa mucho con el tema de
cuando un arrendador le quiere poner término al contrato, y el contrato siempre dice, tengo que ponerle término a través de una carta, ¿no es cierto?, que envía el arrendador al arrendatario al domicilio, una carta certificada o carta ante notario, y resulta que se envía la carta y el arrendatario sigue igual, Claro. sigue en la propiedad, sigue moroso, ¿no es cierto? Entonces, claro, el arrendador nos dice, pero ¿por qué? Si yo seguí todo el protocolo que dice el contrato. Bueno, efectivamente, mientras exista gente que incumpla los contratos, lo necesario va a ser iniciar un juicio para poder dar término a ese contrato formalmente por orden de un tribunal, ¿ya? Y en ese caso, particularmente, si bien el contrato de arriendo base es válido, como hay otra persona viviendo en la propiedad, efectivamente el tribunal ahí lo que dice es, primero usted como arrendador tiene que notificar a la persona que está arrendando actualmente la propiedad, o negociar, ¿no es cierto?, con esa persona, pero el proceso se sigue con la persona que está viviendo efectivamente como subarrendatario, ¿ya? Y eso es lo que complica, en definitiva. Nosotros hemos tenido casos que de repente tampoco lo sabía el dueño y tratamos de hacer una estrategia para que no tengamos que pasar por eso, pero igual, si es que va el receptor y el receptor certifica que es otra persona la que está viviendo ahí, hay que notificar a la persona, muchas veces no se tienen los datos, y ahí se complica muchísimo. Eso para que no ocurra es válido. Bueno, nosotros sabemos que cuando alguien quiere incumplir un contrato, nada es válido, pero finalmente que hay una cláusula que limite y que no permita, en este caso, que haya un subarriendo de una habitación o de la casa, habitación o departamento en su totalidad. ¿Eso se puede incluir en el contrato? En la mayoría de los contratos. El tema es que en la práctica hay gente que incumple, así como no paga las rentas de arriendo porque se atrasa o porque puede tener una razón muy válida, digamos, pero hay un incumplimiento. O, por ejemplo, las personas que hacen daños en la propiedad o personas que subarrendan. ¿Ya? Pasa muchísimo y efectivamente ahí la única herramienta real y efectiva que tiene el arrendador es iniciar un juicio. Bien, ya van a ir cerrando, ya una hora conversando, así que estamos buena la conversa, la gente está absolutamente atenta. Voy cediendo la palabra uno por uno para que vayamos cerrando el largo. Partamos con Phil. Hago una pregunta, porque en realidad, Sí, la verdad que ha sido súper claro el conversatorio. Millón de gracias por la invitación, además, por la presentación, y la verdad que no me queda ni una duda. Si es que tienes una duda que pudiera intervenir ya de eso, perfecto, pero he hecho todo lo que quiera. Nuevamente, gracias. Muy bien, Orlando. Daniela, muchas gracias también por haber venido. Claudia, Eduardo, muchas gracias también por estar aquí. Sí. Andrés, también gracias por estar aquí. ¿Algo nuevo que se viene de la plataforma que quieras comentar? Solo agradecer a los invitados por la buena disposición, a los que se conectaron, y invitarlos a seguir usando las herramientas, la tecnología para facilitar el trabajo día a día. Y obviamente vaya traspasando sus problemáticas para ir solucionándolo aquí con Sí, nuestros que partners. quisiera a todos los presentes poder ayudarlos en cuanto a sus dudas y que puedan escribirme. Les voy a dar de palabra, no sé si lo puedes anotar en Sí, claro. Mi correo es claudia@tufirma.digital. Cuando tengan algún inconveniente o alguna duda que no puedan solucionar mediante la plataforma, comuníquense conmigo. Mi WhatsApp es el +569 488 50004. Y yo despejo las dudas y les ayudo en las gestiones que necesiten. ¿Me puede repetir el teléfono? Es el +569 488 50004. Ahí sí. Ahí sí. Ya ahí están los datos entonces. Y decirles a todos los que están aquí que vamos a seguir teniendo conversatorios como este. Vamos a ir invitando a otras personas también. Así que no se sientan sorprendidos a los que a otros youtubers no tan populares como Más populares todavía. Bueno, importante. Pero los vamos a invitar a todos. La idea es que podamos compartir con todos, puedan venir aquí a la oficina, disfrutar de esta interesante charla en vivo y en directo. Así que muchas gracias nuevamente. Y ahora nos quedamos nosotros que estamos aquí en vivo y en directo con un cafecito. El resto va a poder ir a servírselo a su casa o a su oficina.
¿Ya? Así que muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias.